Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos felices de poder estar conectados por medio de las redes sociales para traer una palabra de Dios para tu vida, poder entrar en tu casa, compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, poder compartir una palabra que desafíe tu vida y que te lleve a crecer y a conocer más a Dios. Vamos a tomar unos segunditos mientras se van conectando los hermanos que nos acompañan cada semana. ¿Sí? Se van avisando ahí en las redes que ya estamos en vivo, ya estamos para predicar la palabra del Señor, así que vamos a dar unos segunditos más, ¿sí? Mientras se empiezan a conectar. Voy a bajar un poquito acá la música para que no nos moleste y vamos a tomar también un tiempo para orar y pedirle a Dios que tome control de los minutos que vamos a estar en el vivo, trayendo una palabra a Dios, que sea Él hablando, que sea Él manifestando su poder, su gloria, que sea Dios mismo hablando a cada uno, ¿sí? Conforme la necesidad que hay en el corazón, usted pueda ser edificado, pueda ser bendecido por Dios. Hay hermanos que nos ven en directo, hay otros que nos ven en diferido, pero sabemos que la presencia de Dios no tiene límites de tiempo ni espacio y que lo que estamos hablando en este momento bendice aún después del tiempo y de las horas y de los días a aquellas personas que se acercan y que ven estas prédicas por YouTube o por Facebook. Vamos a orar en este momento, ahí donde usted está, pueda cerrar sus ojos, pueda orar junto conmigo y clamar a Dios para que Él manifieste su poder sobre su vida, para que Él le hable en esta noche y terminemos este tiempo bendecidos por el Señor. Estamos recibiendo testimonios de hermanos que son bendecidos por la palabra que estamos transmitiendo, que esta palabra llega justo a tiempo cuando están pasando alguna situación en donde quieren reaccionar conforme a los deseos naturales, y Dios les está hablando para que ya no le den lugar a la mente, ¿sí? A los deseos naturales, sino que puedan ellos, están viendo cómo el Espíritu Santo controla la mente y los pensamientos y están dando lugar para que el Espíritu Santo de Dios traiga cambio. Así que vamos a orar y entregar este tiempo en las manos del Señor, ¿sí? Ahí donde está, por favor, cierre sus ojos para no distraerse y vamos a hablar con Dios. Él está presente en este lugar desde antes de que comencemos. Él preparó este tiempo para nosotros, para bendecirnos, para hablarnos, para ministrarnos. Así que ahí donde está vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por poder estar a través de este medio trayendo una palabra, Señor, para tu pueblo, una palabra, Dios mío, que guíe, una palabra que bendiga a tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, subo a lugares celestiales con Cristo y tomo, Dios mío, la autoridad que me corresponde como tu hija. Y en el nombre de Jesús ato todo espíritu contrario al tuyo que quiera traer distracción, que quiera interponerse entre la palabra que voy a ministrar y tu presencia, Señor, y los hermanos que van a escuchar. Señor, ato todo espíritu que quiera traer distracción, cansancio, somnolencia, y declaro, Dios mío, que tu palabra es sembrada y da fruto al 100%. Que tu palabra, Dios mío, edifica las vidas, desafía a tus hijos para vivir una vida como te agrada. En el nombre de Jesús, Señor, echamos sobre ti nuestras cargas, confiando que nos sustentas, confiando, Señor, que nos bendices, que estás con nosotros y traes respuesta para nuestras necesidades. Bendito Dios, gracias por este tiempo, por estos minutos. Te pido que uses mi vida, Señor, que traigas bendición sobre tu pueblo, que podamos, Señor, terminar este tiempo en victoria, Señor, y declarando tu bondad sobre nuestras vidas, tu presencia, ministrándonos, Espíritu Santo, y llenándonos para tener los días que restan de la semana en victoria. Te doy gracias, Señor, porque sé que estás en este lugar. Te ruego, Dios mío, envíes ángeles del trono para ministrar, ángeles del trono que vengan amarrando y encarcelando espíritus contrarios a tu Espíritu Santo, que vengan, Dios mío, rompiendo actas, títulos y decretos que el enemigo tiene para operar en contra de tu pueblo y trayendo, Dios mío, libertad sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús declaro que lo que pedimos hecho está para tu gloria, Señor. Amén y amén. Muy bien, ya están algunos hermanos conectados, es una bendición, ¿sí? Que estén ahí del otro lado y que me permitan entrar en su casa, ¿sí?
Hay hermanos que son de acá de Argentina, hay otros que son de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, ¿sí? Hermanos que cada semana nos acompañan. Y vamos a continuar con el tema que estamos hablando ya hace algunas semanas y se está poniendo interesante porque vemos que la mente es tan amplia y hay fortalezas tan fuertes que nosotros, valga la redundancia, tan fuertes y tan firmes que tenemos que enfrentar y que tenemos que derribar para poder darle lugar a la mente de Cristo en nosotros, para poder nosotros avanzar en el caminar cristiano, para poder ver conquistas, para vivir la vida en abundancia, para vivir una vida plena, para ser llenos del Espíritu Santo, para que Dios pueda obrar en nosotros y nosotros ver los milagros, ¿sí? Nuestra mente es muy importante porque nos juega la mala pasada cuando no le damos lugar al Señor. La mente, cuando no está gobernada por Cristo, nos lleva a lugares de oscuridad, nos lleva a no creer a Dios, nos lleva a perder las bendiciones del Señor. Así que, continuando con el tema de la mente y sus fortalezas, hoy quiero hablar y compartirles acerca de la fortaleza que se llama raíz de amargura o amargura, ¿sí? Algo que por ahí conoce o no, algo que ha experimentado o no, y algo de lo que quiero hablar, o sea, algo, ¿por qué me tomo cada vez un punto o una fortaleza? Y usted quizás diga, bueno, pero yo no, este tema conmigo no tiene nada que ver, o no me sirve, o no le veo la importancia de escuchar esta palabra. Y si usted es un hijo de Dios, quizás usted vea que no está con esta fortaleza en su vida, pero conoce personas que sí la están atravesando. Y entonces es probable que lo que usted escucha de la palabra del Señor y usted crea que hoy no es útil, que yo creo que no, que toda la palabra del Señor es útil para cada uno de sus hijos, pero lo que usted quizás cree no es tan útil para mí hoy, puede serlo para mañana, puede serlo para alguna otra persona que usted conoce. Así que nos capacitamos, aprendemos, somos ministrados por Dios, y en la medida que somos ministrados por Dios podemos ministrar a otros. Así que voy a continuar con este tema de la amargura, ¿sí? O de la raíz de amargura, que es una fortaleza muy importante que nosotros tenemos que conocer porque junto con ella se dan otras, ¿sí? Fortalezas o junto con este espíritu que quiere gobernar nuestra vida, hay otros espíritus que quieren obrar en nosotros y que quieren impedir que veamos la voluntad de Dios y que vivamos la vida plena. No sé si voy a terminar todo hoy porque es un tema que da para mucho, espero que sí, si no vamos a seguir el domingo, pero quiero comenzar leyendo en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, ¿sí? Vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo, porque es bien interesante para desarrollar después el tema. Y dice el capítulo 12 de Hebreos: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, ¿sí? Si usted de pronto lee la Reina Valera, note algunas palabras que son diferentes, pero la idea es la misma, el sentido de la palabra es el mismo. Simplemente que esta traducción me gusta porque es más actual, más clara, más sencilla para poder comprender. Dice entonces así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Sí? Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío,
No tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, ¿sí?, que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Y voy a leer una vez más el versículo 15, que es el que quiero resaltar, porque todo el texto es un hilo, tiene un hilo de tema, pero quiero resaltar el 15, que dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Y dice acá: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Justamente el tema que vamos a hablar hoy, que es la raíz de amargura o la amargura como fortaleza en la mente, tiene mucha importancia, y en la Biblia vemos este texto que es fuerte. Dice el escritor de la epístola a los Hebreos, dice: cuídense, tengan cuidado, ¿sí?, para que no brote ninguna raíz de amargura. Y en todo el texto vemos el ejemplo de Cristo muriendo en la cruz, ¿sí?, y dándonos a nosotros ejemplo de su sufrimiento, el sufrimiento que Él padeció en la cruz, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros no carguemos con pecado, para que nosotros vivamos la vida en abundancia. Luego dice: ninguno de ustedes pagó el precio por el pecado, Cristo lo pagó. Y después el escritor va dando ejemplo de cómo Dios disciplina a los hijos que ama, y aunque la disciplina de Dios no es tan para alegrarse, o la disciplina no es motivo de gozo, dice que al fin da un buen resultado y nos llena de gozo. Y finalmente vemos esta idea en este texto de cuidado con darle lugar en tu vida a tener y esta versión dice una raíz venenosa de amargura. Cuidado, dice el escritor. Y es llamativo porque hace la aclaración o le da un adjetivo a la raíz de amargura y dice que es venenosa. Y vamos a hablar de este tema que creo que a todos nos va a ministrar el Señor y de alguna manera nos va a llevar a examinar nuestra vida para que nuestra mente no tenga lugar para este tipo de fortaleza, ¿sí?, de aquellas cosas que hacen que vivamos en amargura. Y yo quiero empezar este tema definiendo lo que es la amargura. Y yo, mientras buscaba y investigaba, veía que en el griego la palabra amargura
significa punzar. Yo acá tengo una lapicera, ¿sí? Y si yo con la punta de la lapicera me la apoyo sobre la mano, ¿sí? Y aplasto fuerte. La idea en el griego de amargura es esa, ¿no? Si yo tuviera todo este tiempo hablando con ustedes y haciendo esto, va a llegar un momento que me va a doler y lo voy a sacar. Entonces, en el griego da la idea de punzar. Y en el hebreo, la palabra que se usa para amargura agrega la idea de algo pesado. O sea que amargura es como algo que punza y que es pesado. Si lo llevamos al plano espiritual, la raíz venenosa de amargura, yo les estoy mostrando esto como algo ilustrativo, ¿sí? Si yo aplasto y hago fuerza con algo punzante, me voy a lastimar, me va a doler, me va a molestar. Si lo llevamos al plano espiritual, la amargura es como algo punzante y pesado sobre el corazón de las personas que hace que viva una vida de frustración, una vida de dolor, una vida de tristeza, una vida, como la misma palabra lo pronuncia, amarga, ¿no? Si nosotros tomamos un vaso de agua y el agua es amarga, no nos va a gustar, vamos a hacer, ¿no?, alguna cosa así como que asco. Y yo me anoté algunas definiciones finalmente de la palabra amargura que me llamaron la atención y que les quiero compartir. Y anoté lo siguiente: es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste, desanimada y en constante desesperación. Angustia crónica. Cuando decimos que tenemos una enfermedad crónica, es algo que está periódicamente dándose en la persona. Y la amargura es la angustia crónica que lleva a sentir a la persona tristeza, desánimo y desesperación. La amargura, o sea, fíjese esto, ¿no? Cuando uno está amargado, ¿sí?, y no tiene que ver con personas que por ahí todo el tiempo están riéndose a carcajada limpia, sino que cuando uno se siente amargado, puede estar riéndose, pero dentro de su corazón siente tristeza, desesperación y desánimo. Entonces, hay estas definiciones que yo les voy a compartir, no es para que leamos un diccionario o porque vamos a ocupar más tiempo, sino para que podamos analizarnos, ¿no?, y ver si de pronto yo me río mucho, pero en el fondo de mi corazón tengo estos sentimientos, quiere decir que mi mente tiene formada una fortaleza. Entonces, para que podamos evaluarnos y ver cómo está nuestra vida, cómo está nuestra mente, cómo nosotros nos sentimos, para detectar si es que acaso tenemos una raíz de amargura, o de pronto ya vamos a ver que es como un árbol y vamos a ver si tenemos una semilla que se ha sembrado amargura, para poder nosotros ser libres de esto y no llegar a tener en nuestra mente una fortaleza. Y si de repente tengo una fortaleza de amargura, poder destruirla por medio del poder de la sangre de Cristo para tener libertad y vivir la vida en abundancia. Otra definición es sufrir decepción y creer que no existe esperanza. Hoy en día, cuánta gente cruzamos por la calle o por los lugares donde andamos que no tiene esperanza, que se siente que, bueno, ya estoy totalmente decepcionado por la vida, por la gente, por los líderes políticos, por qué sé yo, por tanto que se podría decir, ¿no es cierto?, por mi familia, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres, en fin, gente que está decepcionada y cree que ya no hay esperanza para sí, que ya, bueno, está todo perdido, gente que está decepcionada por los médicos, por la situación que estamos viviendo de pandemia, por lo que está sucediendo con las vacunas, en fin, decepción de cualquier tipo, y entonces la gente dice, bueno, ya no hay esperanza, esto no va a cambiar, esto está mal, decepción por la economía, decepción porque las cosas están mal en el país o porque las cosas no están como quieren, y entonces las personas se decepcionan y entran en un estado de amargura que terminan perdiendo toda esperanza, terminan sin fe, sin poder creer que Dios puede hacer algo diferente. La amargura es el sentimiento que experimenta el alma por circunstancias que se viven, ¿sí?, y que no se pueden cambiar. Circunstancias que nos toca vivir y que no hay cómo darle la vuelta, y entonces me amargo, me siento mal, estoy depresivo, estoy enojado, y entonces eso es amargura. Es tener profunda tristeza y rencor que van acompañados de ira y
de un sentimiento de enojo reprimido. Y cuando esa persona que está triste y que acumuló rencor o que tiene rencor en su corazón anidado por tiempos, reprime ese rencor, esa hostilidad, esa ira, en algún momento termina explotando. Y cuando explota es grave, ¿no? Es grave porque termina haciendo cosas que ni pensaba que en su vida podía hacer y se destruye, se autodestruye, destruye a quienes lo rodean y bueno, es terrible lo que produce cuando una persona está amargada porque reprime toda esa ira, toda esa bronca, todo ese enojo y termina trayendo después cosas terribles, ¿sí? Es un fuerte resentimiento que se convierte en veneno para el alma y lo contamina todo. Resentimiento que envenena el alma y lo contamina todo, al punto de que la persona no llega a ver lo que Dios ha hecho, las buenas obras de Dios para sí mismo, ¿no? Para la persona que está guardando amargura, este resentimiento, este veneno, como lo llama la Biblia, y entonces no puede ver con claridad y no puede ver la obra de Dios en su vida, ni tampoco las buenas obras de las personas que lo rodean en su vida. Es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra de Dios y del resto de las personas, ¿sí? La amargura te hace olvidar todo lo que Dios hizo hasta hoy y todo lo que pudo haber hecho tu familia o un amigo o alguien por vos. La amargura es un semillero fértil para el enemigo. Saben que a través de distintos sucesos o a través de distintas situaciones, cuando nos amargamos, cuando nos sentimos mal, el enemigo utiliza esas pequeñas situaciones o esas pequeñas experiencias para sembrar una semilla de amargura. Y entonces a través de esto el proceso es, esa semilla que es plantada crece, ¿sí? Se acumula, quizás por 1, 2, 3, 4 situaciones, muchas situaciones en la vida que te ha tocado vivir, que te amargaron, que te hicieron sentir mal, que te hicieron sentir resentimiento, rencor, tristeza. Fíjese que la amargura no es sola, viene asociada con un montón de otros sentimientos, disfrazados, espíritus inmundos, con sentimientos negativos que nos llevan a nosotros a nuestra vida, llevan a nuestra vida una semilla que es plantada, que crece, que se acumula, que madura y da un fruto. Entonces, este es el proceso, ¿no?, por el cual pasamos cuando le damos lugar a distintos sucesos en nuestra vida que tienen que ver con sentirnos amargados, con sentirnos mal, con sentirnos resentidos o tristes o desanimados y decepcionados. Entonces, una persona o las personas en general, cuando tenemos un episodio en nuestra vida que nos hace enojar y que nos hace amargar, vamos a usar esta palabra, que nos hace amargar el día o amargar la etapa de la vida que estamos viviendo, tenemos que tener la capacidad de perdonar rápidamente. El espíritu de perdón tiene que estar sobre nosotros de continuo, porque si nosotros no le damos lugar al perdón para que podamos soltar perdón, y perdonar no es te perdono pero te hago la cruz, ¿no? Muchos de nosotros a veces hemos dicho te perdono pero te hago una cruz, no te quiero más, no te quiero ver más. O sea, el perdón es soltar a la otra persona, porque es como, la falta de perdón es como un veneno que yo me tomo y espero que el otro se muera. Entonces, cuando nosotros vivimos situaciones que nos siembran amargura, ¿sí?, y que nos hacen sentir resentidos y enojados, necesitamos tener a mano, necesitamos tener en nuestra vida el perdón, porque si no estamos comiendo un veneno que finalmente en vez de matar al otro me termina haciendo daño a mí. Por eso es importante no generar en esta fortaleza, no dar lugar a esta fortaleza, porque no es que viene sola, viene acompañada de un montón de otras cosas y ya vamos a ir viendo. Entonces, cuando la amargura que fue sembrada por una situación X en nuestra vida, y usted puede hacer memoria en los años pasados, en su infancia, en su juventud, si tuvo episodios en su vida que le hicieron sentir mal, que lo resintieron, que lo amargaron, usted puede hacer memoria
Y entonces cuando nosotros le damos lugar, la amargura es una semilla que se convierte en un árbol. O sea, una semilla, hace unos días atrás, otra vez estábamos haciendo, nos estaban mandando a hacer germinación en el colegio. Y entonces cuando uno pone la semilla en el germinador, sale la raíz y luego después sale como para arriba la planta, ¿no es cierto? Y unas hojitas verdes se empiezan a ver. El año pasado, cuando hacíamos germinación, germinamos pimientos colorados, morrones le decimos en Argentina, y todo el verano y hasta hace poco estuvimos comiendo morrones de la planta que hicimos por un germinador. Entonces la amargura es lo mismo, es una semilla pequeña, ¿sí? Un sentimiento pequeño que entra en tu corazón, pensamientos que entran en tu mente por algo que te hicieron o por una situación X, que entró en tu mente, se transformó en una raíz y creció tanto, tanto, tanto que terminó dando un árbol, y ese árbol dio frutos, y los frutos fueron odio, resentimiento, ira, celos, pelea, contienda, división. O sea, podríamos hacer una lista larguísima del fruto que da la amargura. Es un árbol muy grande, lleno de frutos, y que donde se mueve la persona, yo lo ejemplifico siempre de esta manera, la persona que tiene raíz de amargura, donde se mueve, destila esta amargura, y entonces sus chistes son amargos, su forma de ser es amarga, ¿no? O sea, no lo podemos degustar, pero uno se siente incómodo con personas así, porque nunca nada les cae bien, y ya vamos a ver un poco más de este asunto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho ojo abierto para detectar esta raíz, esta fortaleza que se genera en nuestra mente a causa de distintas situaciones. Y es interesante, hablando de este tema, que es fácil ver en el otro la raíz de amargura, porque uno dice, ay, fulanito de tal tendría que escuchar esta palabra, fulanito de tal vive amargado, ¿no? Y la verdad es que sí, es así como lo está explicando ahora la pastora, pero en realidad es fácil verlo en el otro, pero qué difícil es verlo en mí. Por eso yo cuando comencé a hablar dije, bueno, este tema quizás usted diga, bueno, a mí no me sirve, no es para mí. Sin embargo, que podamos nosotros tener la capacidad de autoevaluarnos y ver si en algún área de nuestra vida estamos padeciendo esta fortaleza, estamos teniendo esta barrera, ¿no? Este fortín que nos hace actuar de la manera que a Dios no le agrada, porque la amargura junto con ella trae pecado, ¿sí? Trae la falta de perdón, trae el orgullo, trae la mentira, bueno, y lo que acababa de mencionar antes, ¿no? El odio, los celos, el engaño, en fin, muchas cosas que a Dios no le agradan. Por eso yo decía, es importante que cuando nosotros tenemos una situación o algo que nos hace amargar, un pensamiento, ¿no? Porque por lo general hay una actitud de alguien que no me gustó y entonces comienzo a pensar de manera negativa, me enojo, y entonces cuando hay un pensamiento negativo, cuando hay estas situaciones en mi vida, tengo que estar alerta para poder perdonar y soltar, y entonces volver a ser la persona que Dios quiere que sea, agradando a Dios y siendo ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las causas? Yo las mencioné así medias mezcladas, pero quiero delimitar por lo menos 3 causas por las cuales las personas tienen raíz de amargura, por las cuales estas fortalezas se forman en nuestra mente, por las cuales el diablo utiliza, para traer a nosotros este sentimiento y estos pensamientos que terminan siendo nocivos para nuestra vida, que terminan destruyéndonos. Y como dije antes, uno empieza amargado, empieza enojado o desilusionado, lo que sea, pero a través de la amargura terminamos haciendo cosas que jamás pensamos que íbamos a hacer. Y una de las causas es cuando hemos perdido algo o se nos ha quitado algo. Perder o que se nos haya quitado algo nos lleva a tener raíz, a formar en nuestra vida, comienza con una actitud o con algo que nos quitaron o que perdimos, y comienza a ser raíz de amargura en nosotros, en nuestra alma, que nos hayan quitado o que hayamos perdido algo. Tengo el ejemplo de Ruth,
¿sí? En Ruth capítulo 1, versículo 13, Ruth les dice a sus nueras, los que conocen un poco la historia bíblica, Ruth había perdido a sus hijos, su esposo, ¿sí? Y sus nueras, que eran extranjeras, estaban ahí esperando a ver qué pasaba con ellas, y la mujer acá, Ruth, les dice: ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? Hablando de que ya no tiene hijos para darles. Y si tuviera hijos, le dice: ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Han de quedarse sin casar por causa de mis hijos que puedo llegar a tener en futuro? No, hijas mías, le dice, mi amargura es mayor que la de ustedes. O sea, estas mujeres habían quedado viudas, ¿no? Las nueras de Ruth. Porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Era tal la amargura que ella tenía por haber perdido a su esposo y a sus hijos. Recordemos que en la antigüedad una mujer que no tenía esposo e hijos que la sostuviesen era como que estaba a la deriva, ¿no? El hombre en la antigüedad representaba una figura importante para la mujer. Entonces una mujer sin marido y sin hijos varones que la sustenten era una mujer desahuciada, una mujer que no tenía demasiado futuro y que tenía seguro que sufrir mucho. Por eso ella dice: mi amargura es mayor que la de ustedes, porque había perdido a sus hijos y a su esposo, y estaba desolada, y estaba amargada, y la amargura que tenía le llevaba a ella a echarle la culpa a Dios de lo que estaba viviendo. Dice: porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. En su dolor, en su amargura, en esa raíz que se estaba generando en su interior, ella hasta llegó a echarle la culpa a Dios y decir: Dios se ha levantado contra mí. Sus hijos murieron, su esposo murió, pero el punto no era que Dios se había levantado contra ella, ¿no? Sin embargo, ella dice: Dios se ha levantado contra mí. Había todo un propósito después de esto, ¿sí? Porque a través de ella, a través de una de sus nueras iba a venir el linaje de Cristo. Entonces Dios había permitido todo esto con un propósito. Sin embargo, ella dice: mi amargura es mayor que la de ustedes. Y es terrible porque había perdido algo y entonces se había metido ella misma en una cárcel de amargura, sin poder disfrutar lo que le quedaba de vida, sin poder disfrutar la compañía de sus nueras, sin poder vivir una vida plena. Amén de que la mujer era no tenida en cuenta en la antigüedad. Ella había mantenido una vida que agradaba a Dios y hoy había perdido a su esposo y a sus hijos y se sentía en amargura, se sentía juzgada por Dios, se sentía como que Dios la había abandonado. Y entonces le dice estas palabras a sus nueras: mi amargura es mayor que la de ustedes. Y leyendo un poco lo que acabo de compartir de Ruth, pensaba en que el pasado no podemos nosotros cambiarlo. Quizás en tu pasado perdiste cosas, perdiste personas, perdiste anhelos, perdiste logros que habías tenido y mirás para atrás al pasado y hasta te da nostalgia, ¿no? Y hasta sentís como ese sabor amargo de lo que tenía y lo perdí. O sea, hablo de algo que nos pasa a los seres humanos. En la medida que vamos envejeciendo o que vamos creciendo, vamos a decir creciendo para no sentirnos viejos, ¿no? En la medida que vamos creciendo y se nos pasan los años, miramos hacia atrás y aún hasta podés estar amargado por ya no tener 20 años. Y decís: caramba, si tuviera 20 años, ¿no? Y las personas nos amargamos muchas veces por el pasado, porque hemos perdido o seres queridos, o porque hemos perdido finanzas, o hemos perdido proyectos, ¿sí? Hemos perdido, no sé, algo que amábamos mucho, o a alguien que amábamos mucho, o se nos ha quitado algo que era muy importante para nosotros, y entonces nos sentimos amargados y vivimos pendientes de ese pasado. Si yo pudiera volver los años atrás, esas son las frases que se dicen, ¿no? Si yo pudiera regresar, si yo pudiera volver a cuando estaba
en tal lugar o estaba en tal situación o estaba con determinadas personas, si pudiera regresar el tiempo. Lamentablemente el tiempo no lo podemos regresar, no podemos volver atrás y borrar las cosas malas que nos sucedieron, no podemos volver el tiempo atrás y borrar las malas decisiones que hemos tomado, no podemos volver atrás y cambiar ese pasado, pero sí podemos escribir nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, cuando nosotros nos quedamos estancados mirando para atrás, quedamos como petrificados. Hay una historia bíblica, la de Sodoma y Gomorra, quizás muchos de ustedes la conocen. La esposa de Lot se les dijo que salgan de la ciudad y que no miren para atrás. Y ella se dio vuelta y al momento se convirtió en estatua de sal, quedó ahí como una estatua. ¿Sí? Eso cuenta el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros estamos mirando para atrás, quedamos como petrificados, como estancados. No podemos cambiar ni borrar nuestro pasado, lo que hemos perdido, lo que hemos dejado atrás, lo que se nos ha quitado en el pasado. No podemos volver para atrás, pero sí podemos ver hoy nuestro presente, nuestro futuro y caminar coloreando, digamos así, nuestro presente y nuestro futuro. Construir un presente y un futuro, ya no con amargura, ya no con resentimiento, ya no con rencor, ya no reclamándole a Dios, sino dándole gracias por poder vivir los años que estamos viviendo y los que vamos a vivir. Poder planear y disfrutar el tiempo que viene por delante. Saben que no sé si somos solo las mujeres, creo que todos los seres humanos tenemos esta cualidad que no es tan positiva, de reclamar lo que hemos perdido, de reclamar lo que se nos hizo, de reclamar el por qué no fue como nos fue. Sin embargo, Dios espera de nosotros que cambiemos esa mentalidad y ya no miremos al pasado, ya no estemos pendientes de lo que pasó o de lo que hubiese sido, porque tenemos esa facilidad, ¿no es cierto? Y vivimos en un mundo irreal cuando nosotros solo pensamos en lo que hubiese sido. Pensar en lo que hubiese sido es una mentira del diablo para nosotros, porque lo que hubiese sido y no fue y no va a ser, ya está. Ya pasó, ya lo perdimos, ya quedó en el pasado. Sin embargo, hacia adelante Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y debemos nosotros creer en sus promesas y debemos nosotros tomarnos de su mano para que estas fortalezas sean derrumbadas y ya no vivamos en amargura, no vivamos depresivos, no vivamos en dolor, en resentimiento y peleando con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el perro, con el gato, por lo que pasó, por lo que me hizo perder, porque le entregué mis mejores años y entonces ahora, ¿cómo puede ser? No. Tenemos nosotros que tener la capacidad de tomarnos de las manos de Dios y permitir que el Espíritu Santo derribe esas fortalezas en nuestra mente, porque recuerde que la amargura es como una raíz que va bien profundo en nuestro corazón, en nuestra alma, y que da un árbol que produce frutos. Y los frutos muchas veces son frutos indeseables, porque llegamos a hacer cosas que no pensábamos que íbamos a hacer. Otra de las causas por las cuales podemos tener amargura es cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Para esto es importante tener el perdón a mano, siempre, ¿no? Si fuera un mueble, bueno, lo tenemos a la vista, al perdón. Cuando alguien nos ha herido emocionalmente, quizás en la infancia o en la adolescencia, o no sé, en cualquier época de tu vida, alguien hizo algo que te hirió emocionalmente, o sea, hizo algo físico, quizás sufriste un abuso, maltrato verbal, psicológico, y te sentís emocionalmente devastado porque siempre fueron palabras negativas o porque fueron actitudes negativas hacia tu persona, y entonces te sentís mal. Y déjenme decirle cómo es el ciclo, ¿no? Hay una ofensa, alguien me ofende, me resiento, no lo perdono, nace la raíz de amargura, viene el odio, mi mente es cauterizada. Otra vez. Me ofenden, vamos a hacerlo con la mano, ¿sí? Me ofenden, me resiento, no perdono, sale la raíz de amargura, da como fruto el odio, mi mente queda cauterizada. Ese es el proceso, ¿sí? Cuando alguien me ofende, si yo inmediatamente no perdono, lo que sucede es esto.
me resiento, me niego a perdonar, a soltar perdón, sale la raíz de amargura, el fruto es el odio y entonces mi mente queda cauterizada. El enemigo eso es lo que quiere lograr en cada uno de nosotros. Por eso es importante derribar esta fortaleza. Al primer ladrillo que se ponga de amargura en mi mente, lo pateo, porque mi mente cauterizada puede llegarme a meter hasta en asesinatos, si me dejo llevar. O sea, la mente cauterizada lleva a que quieras hacer pagar a esa persona lo que te hizo, porque tiene que pagar, porque es justo, porque yo era inocente, porque yo confié en él, porque yo fui buena con él o con ella, porque yo no me porté mal y entonces tiene que pagar. En una oportunidad me tocó ministrar a una persona que había sufrido abuso sexual, había sufrido engaño, ¿sí?, en su matrimonio, que había pasado por muchas situaciones dolorosas. Y entonces estábamos en la oficina de la iglesia y estábamos hablando, yo estaba dándole consejería, estaba escuchándola, y era tan triste lo que ella me contaba porque realmente había que estar en sus zapatos, ¿sí? Pero su corazón destilaba amargura que no le puedo explicar. Esta persona me decía, yo quiero que pague lo que me hizo, yo quiero que sienta lo mismo que yo siento. Y es tan triste porque solo una persona con una raíz bien grande de amargura puede decir estas palabras. Y en su cara se podía ver el odio y se podía ver el rencor y la sed de venganza. No le importaba si el otro se moría o si al otro lo pisaba un tren o lo que pasara con el otro. Lo que quería era venganza por lo que le había hecho, por lo que lo había hecho sufrir, por lo que le había hecho pasar, y entonces lo único que quería era venganza. Su mente estaba tan cautiva que lo único que tenía era sed de venganza. Por eso cuando nos hieren, nosotros tenemos que tener bien a la mano el perdón. Jesús dijo, cuando le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar, Jesús dijo 70 veces 7. ¿Sí? 70 veces 7, es decir, muchas veces, todas las que sean necesarias. Perdonar 70 veces 7, porque la falta de perdón lo que hace es traer fruto de odio, y el odio termina cauterizando tu mente y encerrándote en una cárcel, generando en tu mente y en tu alma una fortaleza de la cual terminás preso, una fortaleza de la cual no podés salir y terminás reflejando y hablando y haciendo cosas en consecuencia al odio, y Dios no quiere eso para ninguno de sus hijos. Podría hablar mucho más de esto, ¿no? De lo que genera en nosotros cuando alguien nos ha herido emocionalmente, el dolor que provoca, la tristeza, la angustia, nos mete en una cárcel que es, hay una marca de plásticos acá que se cierran herméticamente, ¿no? Y es una cárcel hermética donde el único que está dentro sos vos, y el único que sufre sos vos, y el único que está golpeándose sos vos. Finalmente termina siendo como el veneno que te tomaste y termina matándote. Quizás puedas vivir físicamente, quizás tengas salud para vivir físicamente, pero emocional y espiritualmente estás muerto. Estás lejos de Dios, estás viviendo con una mente y un corazón cautivo por no haberle dado lugar al perdón, ¿sí? Y el texto que yo leía de Hebreos es fuerte, ¿sí? Es muy fuerte. Al principio habla de esto un poco y nos da a entender, ¿no? Dice, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y uno dice, el pecado, bueno, entonces que el adulterio, no robar, y uno puede hacer una lista, no chusmear, no esto, no el otro, y en realidad la amargura trae el pecado de la falta de perdón. O al revés, van de la mano, ¿no es cierto? Trabajan juntos.
Cuando nosotros somos golpeados emocionalmente, cuando alguien ha abusado de nosotros emocionalmente, viene el resentimiento, viene el enojo, la ira, el deseo de venganza, ¿sí? Y todos esos son frutos que produce el haberme enojado un poquito. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enojarse no está mal, pero ojo hasta dónde le voy a dar lugar al enojo, porque si le doy más espacio del que merece, si le doy más lugar del que debo darle, finalmente voy a terminar en una fortaleza hermética que no me va a permitir vivir la vida plena, recibir las bendiciones de Dios, vivir una vida en abundancia, disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Por eso es importante tener a mano siempre el perdón. Jesús dijo 70 veces 7. Otra de las causas por las cuales podemos tener amargura es cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar, cuando vivimos circunstancias que no podemos cambiar. Entonces pensamos que está todo perdido y que Dios ya se olvidó de nosotros y que esta circunstancia va a ser eterna porque ya está declarado de esa forma. Y nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos de confiar en Dios y terminamos diciendo: bueno, tiro la toalla, me doy por vencido. Y le abrimos la puerta a los espíritus de amargura, de incredulidad, de falta de fe. Fíjense cómo yo voy mencionando distintos espíritus que trabajan con la amargura en sociedad para cautivar nuestra vida. Hubo una hermana cuando yo era chica, joven, cuando era muy joven en la iglesia donde yo asistía, que por años oraba por su esposo. Su esposo era alcohólico y le pegaba unas palizas terribles. Pero ella venía a la iglesia siempre que había culto, estaba en la iglesia con sus hijos, llegaba a las reuniones de oración, a las reuniones de alabanza, todas las reuniones esta hermana no faltaba. Y siempre ella decía que oraba por su esposo, que ella iba a ver a su esposo transformado y sirviendo a Dios. Y bueno, yo para esto tendría unos 10 años, cuando recuerdo más o menos desde esa época que esta hermana servía en la iglesia, ¿no? Y hacía un sacrificio grande para llegar a la iglesia los días de frío, de lluvia, pero venía contenta y no era perfecta, como ninguno de nosotros somos perfectos, pero ella venía y siempre pedía a Dios por su esposo, y ella decía: un día lo voy a ver sirviendo a Dios, un día lo voy a ver transformado. Y en alguna oportunidad, conversando, yo pensaba y hablando con otras personas, yo decía: ¿por qué mejor no lo deja, no es cierto? ¿Para qué va a sufrir tanto? Si la mata a palos, si pobre lleva una vida desgraciada, ¿qué tiene que estar soportando? Y esta hermana, cuando yo tuve unos 15 años más o menos, su esposo llegó a la iglesia, se convirtió, dejó el alcohol, comenzó a aprender la palabra, comenzó a comprometerse con Dios y luego sirvió al Señor. Hoy en día ellos son líderes y sirven en la iglesia en donde están, y es una bendición, porque lo que esta hermana hizo fue considerar las promesas de Dios, considerar que en Dios ella podía confiar, y el milagro sucedió. Su esposo fue transformado. Yo creo que esta mujer tenía más que un argumento para tener amargura, para odiar a este varón, para buscar venganza por todo lo que él le hacía. Sin embargo, en su corazón estaba lo que Dios le había prometido, que su casa sería salva, que tanto sus hijos como su esposo, sus hijos todos iban a la iglesia, pero que su esposo llegaría a los pies de Cristo y aceptaría al Señor como Salvador de su vida. Y no solo eso, sino que también iba a servir. Y así fue. Ella creyó y conforme su fe fue hecho, fue salvo su esposo y como familia pudieron estar en la iglesia, pudieron servir al Señor y hoy en día siguen adelante sirviendo al Señor como matrimonio, fortaleciendo y guiando a otros, ¿no?, que pasan por la misma situación. Cuando nosotros le damos lugar a la amargura, abrimos puertas para espíritus inmundos de falta de fe, de incredulidad, de resentimiento, de falta de perdón, de rencor, y Dios no quiere todo esto. Yo voy a dejar el tema aquí, el domingo lo voy a terminar porque es un tema bastante extenso, creo que con lo que he hablado mucho,
Y creo que Dios quiere obrar en nuestro corazón y sacar toda raíz de amargura. Tenga esto presente. Tengo que tener a mano el perdón. ¿Sí? Tengo que tener a mano el perdón. Cuando me ofenden, cuando las circunstancias parece que no van a cambiar, cuando mi entorno se pone gris, cuando me enojo y llega la amargura, ¿sí?, a ser morada en mi mente y en mi corazón, tengo que tener a mano el perdón. Porque es el perdón el que me va a librar, que me va a sacar de esta fortaleza. El Señor quiere transformar tu vida, quiere cambiar tu mente, quiere que tengas la mente de Cristo, pero es necesario, como leía yo hace un momento en Hebreos, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Quitémonos todo ese peso, todo el enojo, la ira, la frustración, la incredulidad, todo eso que nos tiene como una mochila, ¿no?, en la espalda, atados, para no poder pensar como Cristo piensa. Imagínese si Cristo tenía que pensar con amargura cuando lo llevaron a la cruz y lo estaban escupiendo y le estaban pegando y lo estaban maltratando. Jesús hubiese tenido argumentos de sobra para tener amargura, para estar enojado y para ir en contra de aquellos que lo estaban maltratando. Él era santo, sin embargo estaba pagando por todos nuestros pecados. Y el escritor de Hebreos dice, quitémonos todo ese peso. Sáquese en este día todo ese peso. El día domingo vamos a terminar con este tema, pero yo no quiero terminar este tiempo sin orar por usted. Si pudo analizar su vida y ver que por abusos en su infancia o por situaciones que le tocó vivir durante su juventud, su adultez, ha entrado en cárceles de amargura y ha tenido en su mente y en su vida fortalezas que lo tienen preso de manera hermética, en una vida de constante enojo, de constante desesperación, de constante decepción, de amargura. Usted hoy puede ser libre. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos exhortas a quitarnos todo peso, a quitar de nuestra vida toda amargura, que es como un árbol en nosotros, que puede dar frutos, Señor, terribles para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia. Y usted que está en su casa, hable con Dios y dígale, yo renuncio en esta hora a toda amargura. Yo rechazo todo sentimiento que no es de Dios. Saco de mi vida todo peso, toda carga, todo pecado que me haya llevado a cometer el enojo, la amargura, este peso que ha puesto el enemigo sobre mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, me vuelvo en contra de todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu de falta de perdón, de resentimiento, de odio, de enojo, de incredulidad. Ahora en el nombre de Jesús, le ordeno que suelte las mentes, toda fortaleza que se ha creado en tu mente a través de la amargura, de incredulidad, de enojo, de pelea, de odio, de venganza, de resentimiento. Ahora en el nombre de Jesús ordeno esos espíritus que suelten tu mente, que vayan al abismo y sin retorno, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo hoy por medio de la sangre de Cristo declaro libertad sobre las mentes, sobre los corazones. Si hay hermanos, Dios mío, que han estado en cárceles de amargura por años, yo te pido ahora que esas cárceles sean abiertas, que tus hijos, Dios mío, puedan salir a la luz brillante, que tus hijos puedan ver, Dios mío, tu bendición, que puedan ver que eres amor, que eres perdonador, que das oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de falta de perdón, ahora le ordeno que suelte la mente. Todo espíritu de manipulación y control mental que te quiere hacer ver que tenés más que argumentos para no perdonar, ahora en el nombre de Jesús retroceda y puedas venir a la luz de Cristo, puedas soltar el perdón sobre aquel que te hizo daño, sobre aquel que te humilló, sobre aquel que abusó de ti en forma física y emocional. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora declaro libertad sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. Se pudre esa raíz de amargura sobre tu corazón para que puedas vivir la vida plena, la vida en abundancia, la vida que Dios quiere darte. Señor, ahora en el nombre de Jesús trae libertad, rompe cadenas, rompe ataduras. Señor, se derrumba fortalezas cuando venimos ante tu presencia.
presencia, con un corazón humillado, reconociendo que te necesitamos, Dios. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu inmundo tiene que huir al abismo. Todo espíritu inmundo tiene que soltar tu vida ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Ya no más esclavo de espíritus de enojo, de espíritus de ira, de espíritus de contienda, de espíritus inmundos de incredulidad. Ya no más esclavo de espíritus inmundos de manipulación y control mental. Libre para la gloria de Dios. Libre para testificar que Cristo vive. Libre para vivir una vida de gozo, una vida plena, una vida en abundancia. Alabe el nombre de Jesús, sea libre en esta noche, libre por el poder de la sangre de Cristo. Ahí donde está en su casa, los espíritus inmundos comienzan a huir y retroceden al abismo. Los espíritus inmundos sueltan tu alma ahora, sueltan tu vida ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor. Bendecimos el nombre del Señor en esta noche. Si usted está siendo libre en esta hora, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, porque hay espíritus que están saliendo de tu vida, están abandonando esa casa ahora en el nombre de Jesús. Estás recibiendo libertad, ya no más amargura, ya no más vivir en el pasado, ya no más estar anclado a ese sentimiento de dolor, de tristeza, a ese sentimiento de nostalgia, de lo que perdiste, de lo que se fue, de lo que te robaron, de lo que te quitaron. Ya no más esclavo de ese sentimiento que te lleva a ver a las personas con deseo de venganza. Ya no más, en el nombre poderoso de Jesús. Libre, libre para gloria de Dios Padre, libre para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, libre para recibir las bendiciones, el cumplimiento de la promesa, libres para adorarlo, libres, libres para conocerlo, libres para acercarnos delante de su trono con confianza, como hijos verdaderos, como hijos legítimos, que aceptan la disciplina, pero también reciben bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, abre los cielos, derrama tu unción, derrama tu Espíritu Santo, Señor, derrama la llenura de tu presencia sobre cada uno de los que me está viendo, de los que me está escuchando. Que tu presencia, Dios mío, se haga una realidad en las casas. Que tu presencia, Dios mío, abrace a cada uno, aquel que lo necesita, sanidad del alma, Señor. Obra, Dios mío, trayendo sanidad en los recuerdos, borrando todo recuerdo negativo de la mente, borrando todo recuerdo que el enemigo trae para traer amargura, para traer dolor, para traer tristeza. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, clamamos delante de tu trono. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, clamamos, Señor, delante de tu trono, que obres, Señor, sobre tus hijos, que traigas sanidad al alma angustiada, que traigas sanidad al alma herida, Señor, que restaure los corazones. Dios mío, hoy entendemos que cuando queremos venganza, lo único que hacemos es darle lugar al espíritu de falta de perdón. Y cuando no perdonamos, nos envenenamos a nosotros mismos. Por eso, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús, sana, Señor, sana los corazones. Que haya ángeles, Dios mío, amarrando demonios y llevándolos al abismo. Que tu palabra, Dios mío, dé fruto sobre los corazones. Que tu palabra dé fruto, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Que puedan vivir la vida en abundancia, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos. Avívanos, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Aquellos huecos que han quedado vacíos a causa de la liberación, sea tu Espíritu Santo, Dios mío, llenando, sea tu Espíritu Santo, Dios mío, ministrando, inunda con tu poder y tu gloria. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Espíritu de Dios, paséate en medio nuestro, Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia, te necesitamos, dígaselo en esta noche, yo te necesito, avívame, Señor, con el fuego de tu Espíritu, inúndame con tu poder y tu gloria. Señor, te necesito, dígaselo, te necesito, Dios mío, necesito tu presencia, necesito la llenura de tu Espíritu Santo, necesito que tu gloria se derrame, tu perdón se derrame sobre mi corazón, que seas tú, Señor, transformando mi manera de pensar, mi mente, que controles tú, Señor, mis pensamientos para que me pueda parecer más a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, alabamos tu nombre, te bendecimos. Avívanos, Espíritu Santo, levántanos una vez más, restáuranos, Señor. Bendito eres, te alabamos, te bendecimos.
Dele gloria a Dios por unos instantes. Alaba el nombre del Dios creador del cielo y la tierra. Él es todopoderoso. Su presencia está. Su presencia a través de las redes llega a tu casa. Su presencia te rodea. Su presencia te abraza, te restaura. Su gozo cae sobre tu vida para que ya no tengas una vida de amargura, una vida de dolor, una vida de resentimiento. Su gozo se derrama sobre tu vida hoy para que puedas salir adelante, para que puedas ver el futuro con sus ojos, para que puedas ver sus planes, sus promesas cumplidas en tu vida. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por tu palabra en este día. Obra milagros, Señor, sobre aquellos que están enfermos y lo necesitan. Toca los cuerpos, Señor, la salud de tus hijos. Declaramos sanidad divina sobre cada uno en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos, Señor, por lo que estás haciendo y continuarás haciendo esta semana sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias a Dios por su presencia, por su palabra, porque Él es fiel. El día domingo los espero 19 horas, una vez más, 19 horas de Argentina. Vamos a continuar y terminar con este tema que creo que es importante para aquellos que por alguna razón han entrado en estas cárceles y hoy necesitan libertad. Dios ha comenzado una obra, Dios ha comenzado a abrir esas cárceles. Es nuestra decisión vivir la vida plena y vivir la vida en abundancia. Dejar de darle lugar al diablo con la amargura, con el resentimiento, con el rencor, la incredulidad y poder vivir la vida plena que el Señor ha tenido desde los inicios del mundo, desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Te bendigo, gracias por permitirme entrar a tu casa y el día domingo, 19 horas de Argentina, los espero. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga.